Hay hombres que nacen en el momento exacto en que el mundo está a punto de cambiar. John Adams fue uno de ellos. Nació el 30 de octubre de 1735 en el pequeño pueblo de Braintree, en Massachusetts, una comunidad tranquila al sur de Boston que miraba hacia el mar desde las alturas sobre el puerto. No era una familia de grandes riquezas ni de títulos nobiliarios. Era una familia de hombres trabajadores, de manos callosas y convicciones firmes, y eso marcaría a John Adams para siempre. Su padre, también llamado John Adams, era un hombre de múltiples oficios. Era agricultor, diácono de su iglesia, zapatero ocasional y recaudador de impuestos en la región. Era, en pocas palabras, el tipo de hombre que sostenía en pie a una comunidad colonial sin que nadie se lo reconociera demasiado. Su madre, Susanna Boylston, provenía de una familia más prominente de Brooklyn, y juntos criaron 3 hijos, John, el mayor, y sus hermanos menores Peter y Elihu. La familia tenía raíces profundas en esa tierra. El tatarabuelo de John, Henry Adams, había cruzado el Atlántico desde Braintree, en Essex, Inglaterra, en 1638, trayendo consigo el sueño puritano de construir una vida nueva en un continente nuevo. Había fundado el primer asentamiento colonial en Braintree, Massachusetts, y le había dado el mismo nombre que a su pueblo natal en Inglaterra, como si quisiera llevar consigo un pedazo del mundo que dejaba atrás. Para cuando John nació, aquella historia familiar ya llevaba más de 90 años arraigada en esa tierra. La infancia de John fue la de un niño de la Nueva Inglaterra colonial del siglo XVIII, ni más ni menos. Asistió primero a una escuela mixta donde el texto central era de New England Primer, un libro de lectura publicado desde finales del siglo anterior que mezclaba el aprendizaje de la escritura con los principios puritanos de la fe. Para las familias de Braintree, ese libro no era simplemente un método de enseñanza, era una declaración de identidad. Sus antepasados habían cruzado un océano para poder vivir de acuerdo a esas convicciones, y cada página de ese libro era un recordatorio de por qué lo habían hecho. Pero John Adams no era un niño ordinario. Tenía una curiosidad que los catecismos no alcanzaban a satisfacer, y una tendencia al cuestionamiento que ya en aquellos primeros años le causaba problemas. Había algo en el que no podía aceptar las cosas simplemente porque alguien con autoridad las dijera. Esa rebeldía juvenil que molestaba a sus maestros sería, con el tiempo, exactamente la cualidad que necesitaba el mundo para lo que se avecinaba. Para continuar su formación fue enviado a la Escuela Latina de Braintree, donde aprendió latín, retórica, lógica, filosofía y aritmética. Fue allí donde comenzó a asomarse a un mundo intelectual más vasto. La educación humanista clásica lo puso en contacto con los grandes pensadores de la antigüedad, y fue descubriendo que las preguntas que lo inquietaban ya habían sido formuladas siglos antes por hombres que también se negaban a aceptar el poder sin someterlo a escrutinio. En 1751, con apenas 16 años, John Adams ingresó a la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, la institución educativa más antigua de toda América del Norte. Harvard lo transformó. Allí devoró a los grandes historiadores griegos y romanos, Tucídides, Livio, Tácito. Estudió los escritos políticos y retóricos de Cicerón y Quintiliano. Y se adentró con fascinación en los debates filosóficos y políticos de la Ilustración Europea, ese gran movimiento intelectual que estaba cuestionando los fundamentos del poder absoluto y reclamando que los ciudadanos tenían derechos que ningún rey podía ignorar. Un libro en particular lo impactó de manera profunda, El espíritu de las leyes, escrito por Charles Lewis de Secondat, el barón de Montesquieu, publicado en 1748 y traducido al inglés apenas 2 años después. Montesquieu argumentaba que la libertad política no era un regalo que los gobernantes concedían a los ciudadanos por su bondad, sino un derecho que debía estar garantizado por un sistema de leyes y equilibrios de poder. Esas ideas quedaron sembradas en la mente de Adams, y no tardarían en dar fruto. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. Terminó su licenciatura en 1754, y de inmediato comenzó a estudiar Derecho. Era un campo que se alineaba perfectamente con su temperamento, la ley exigía precisión, argumentación sólida, y el tipo de rigor intelectual que él cultivaba con verdadera pasión. Obtuvo su maestría de Harvard en 1758 y fue admitido al Colegio de Abogados al año siguiente, cuando apenas tenía 24 años. John Adams comenzó a construir una reputación en los tribunales de Boston. No era un hombre de grandes gestos ni de discursos teatrales. Era meticuloso,
preparado, y poseía una capacidad de análisis que dejaba a sus oponentes sin respuestas. Los clientes llegaban a él porque sabían que si Adams tomaba su caso, lo defendería con toda la fuerza de su intelecto. Fue durante esos años de construcción profesional que Adams comenzó a frecuentar la compañía de una joven llamada Abigail Smith. Era su tercera prima, hija de un ministro congregacionalista, y desde el primer momento en que se encontraron quedó claro que entre ellos había algo que iba más allá de la simple atracción. Abigail era extraordinariamente inteligente para una mujer de su época. Leía con avidez, tenía opiniones propias sobre política y filosofía, y no dudaba en expresarlas. El cortejo fue lento, más largo de lo que era habitual en aquellos tiempos, porque Adams quería estar seguro de haber establecido suficiente estabilidad financiera antes de comprometerse. Finalmente se casaron en octubre de 1764. Fue el matrimonio más importante de su vida. No solamente porque Abigail sería la madre de sus hijos y la compañera de sus décadas más difíciles, sino porque fue una presencia que lo equilibró cuando su propio carácter amenazaba con perjudicarlo. John Adams tenía una convicción tan profunda en la corrección de sus propios juicios que a veces le resultaba genuinamente difícil escuchar a quienes pensaban distinto. Era honrado, sin ninguna duda, y sus colegas siempre lo sabían. Pero podía ser arrogante, inflexible, y a veces hiriente sin darse cuenta. Abigail veía todo eso, y con paciencia y firmeza lo llamaba de regreso a la tierra cuando lo necesitaba. Se instalaron en la granja familiar de 9 acres y medio en Quincy, cerca de Braintree, que John había heredado tras la muerte de su padre en 1761. Sus hijos llegaron uno a uno. Abigail, llamada así en honor a su madre, nació en 1765. John Quincy llegó en 1767. Después vinieron Susana, Charles, Thomas, y una última hija, Elizabeth. La pequeña Susana murió en la infancia, antes de cumplir 1 año. Elizabeth nació sin vida. Esas pérdidas dejaron en John y Abigail cicatrices que nunca hablaban demasiado abiertamente, pero que estaban ahí, presentes en el silencio de ciertas conversaciones. Mientras Adams construía su vida familiar y su práctica legal, las 13 colonias estaban viviendo una transformación que nadie había previsto del todo. América del Norte era en aquel entonces un continente dividido entre potencias europeas. España controlaba Florida. Francia había colonizado lo que hoy es el Canadá Oriental. Los ingleses habían establecido sus colonias en la franja costera del este, desde New Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. Y esas 13 colonias inglesas, aunque formalmente parte del Imperio Británico, habían desarrollado una identidad propia, forjada a lo largo de más de un siglo de vida en el Nuevo Mundo. Cuando en 1756 estalló la guerra entre Gran Bretaña y Francia, el conflicto que la historia conocería como la Guerra de los 7 Años, las colonias se vieron directamente involucradas. Era una guerra global. Se luchó en Europa, en Asia, y también en América del Norte, donde los colonos británicos y los franceses de Nueva Francia se enfrentaron en los bosques y los ríos del continente. Muchos habitantes de las 13 colonias lucharon y murieron bajo la bandera inglesa. La guerra terminó en 1763 con la victoria británica y la firma del Tratado de París, por el cual Francia cedió Canadá a Gran Bretaña. Los colonos esperaban reconocimiento. Habían contribuido al esfuerzo de guerra, habían sangrado por la corona, y esperaban que Londres los tratara con mayor respeto y les concediera una voz en los asuntos que afectaban sus propias vidas. Lo que recibieron fue exactamente lo contrario. El gobierno británico decidió que las colonias debían costear parte del gasto de la guerra a través de nuevos impuestos. Y lo decidió sin consultar a nadie en América del Norte, sin darles ninguna representación en el Parlamento, simplemente porque tenía el poder de hacerlo. Adams comenzó a escribir. Lo hacía bajo el seudónimo de Humphrey Plowhooyer, adoptando la voz de un simple labrador de Nueva Inglaterra en las páginas del Boston Evening Post. Era una forma de hablar sin revelar su identidad completamente, de sondear el terreno, de formular en público las ideas que lo inquietaban en privado. No era aún un revolucionario. Era un hombre que creía en la ley y que comenzaba a ver, con creciente alarma, que la ley estaba siendo usada para subyugar en lugar de proteger. La crisis se agudizó con la aprobación de la Ley del Timbre en 1765. Era un decreto que obligaba a los habitantes de las 13 colonias a pagar un impuesto sobre prácticamente cualquier material impreso que adquirieran, desde un periódico hasta una baraja de cartas. Todo debía llevar un sello de ingresos estampado.
El argumento de Londres era que la corona había gastado enormes sumas para defender a los colonos durante la guerra, y que era justo que ellos contribuyeran al costo. Pero el argumento que Adams y muchos otros usaron en respuesta fue más poderoso: los ciudadanos en Inglaterra que pagaban impuestos al menos tenían representantes en el Parlamento que votaban sobre esas leyes. Los colonos no tenían a nadie. Se les exigía obedecer sin que se les permitiera opinar. Adams escribió las instrucciones de Braintree, un documento que articulaba con claridad y contundencia la objeción fundamental al impuesto. El texto circuló ampliamente y fue adoptado como modelo por otros municipios de Massachusetts. La respuesta popular fue tan intensa que el Parlamento británico se vio obligado a dar marcha atrás y derogar la ley del timbre en marzo de 1766. Fue una victoria. Pero también fue una señal: los colonos habían descubierto que cuando actuaban juntos, podían doblarle el pulso al imperio. Los años siguientes trajeron más tensión. Las leyes Townshend, aprobadas en 1767 y 1768, impusieron nuevas cargas sobre los colonos. Adams continuó expresando su oposición, y su nombre comenzó a asociarse en Boston con la causa de los derechos coloniales. Pero Adams era un hombre de principios antes que un hombre de bandería, y eso lo llevaría a una de las decisiones más difíciles y más reveladoras de su vida. El 5 de marzo de 1770, un grupo de soldados británicos fue rodeado por una multitud furiosa en King Street, en el corazón de Boston. Lo que comenzó con insultos y empujones terminó en disparos. 5 personas murieron. La ciudad estalló de indignación. Figuras como Samuel Adams, el primo de John, exigieron justicia y usaron el incidente para avivar el fuego antibritánico en Massachusetts. Pero cuando llegó el momento del juicio, los soldados necesitaban un abogado defensor, y casi nadie en Boston quería tocar ese caso. John Adams lo aceptó. No lo hizo porque simpatizara con los soldados ni porque apoyara las políticas del gobierno imperial. Lo hizo porque creía, con una convicción que ninguna presión popular podía doblar, que todo hombre tenía derecho a una defensa justa ante los tribunales. Que si la ley significaba algo, tenía que significar algo incluso para los impopulares, incluso para los enemigos, incluso para los soldados de un gobierno con el que él mismo tenía profundas diferencias. Manejó el caso con maestría, y logró que el capitán Thomas Preston y la mayoría de sus hombres fueran absueltos de todos los cargos. En Boston, algunos lo miraron con recelo después de eso. Pero Adams sabía lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y ese mismo año fue elegido para formar parte de la legislatura de Massachusetts. El mundo a su alrededor, sin embargo, no se detuvo a esperar que él encontrara el equilibrio entre sus principios y su política. En 1773, el gobierno británico aprobó la ley del té, otro error monumental de cálculo. Pretendía forzar a los colonos a comprar el excedente de té de la Compañía Británica de las Indias Orientales, aplastando de paso el comercio ilegal con los holandeses. El resultado fue una furia que ninguna ley podía contener. La noche del 16 de diciembre de 1773, un grupo de bostoneses disfrazados abordaron el Dartmouth, un barco británico anclado en el puerto, y arrojaron 342 cajas de té al agua. El valor de lo destruido equivaldría hoy a casi $2 millones. John Adams, al enterarse, escribió que había sido uno de los actos más grandiosos en la historia de la resistencia colonial. Algo había cambiado en él. Lo que comenzó como una discrepancia intelectual con las políticas de Londres se había convertido en algo más profundo, más urgente, más irreversible. El hombre que defendió a los soldados británicos en un tribunal bostoniense estaba dejando de ser solo un abogado crítico del sistema. Estaba comenzando a ser otra cosa. Y el mundo entero estaba a punto de notar la diferencia. La destrucción del té en el puerto de Boston no quedó sin respuesta. Londres reaccionó con una dureza que solo logró confirmar los peores temores de los colonos. El gobierno británico no estaba interesado en escucharlos. Estaba interesado en someterlos. Como castigo por lo ocurrido, impuso un bloqueo naval sobre Boston, cerrando el puerto y asfixiando la economía de la ciudad. Era una medida diseñada para humillar, para demostrar quién tenía el poder real. Y lo que logró, en cambio, fue unir a las colonias como nada había logrado hacerlo antes. Los patriotas, como comenzaban a llamarse los opositores al dominio británico, llegaron a la conclusión de que no podían seguir actuando como colonias separadas, cada una respondiendo a su propia crisis de manera aislada. Necesitaban hablar con una sola voz.
Así fue como en septiembre de 1774 se reunió en Filadelfia el primer Congreso Continental, una asamblea de delegados provenientes de 12 de las 13 colonias, con Georgia como la única ausente. John Adams fue elegido como uno de los 4 representantes de Massachusetts, y viajó a Pensilvania cargando consigo años de frustración acumulada y la claridad intelectual de un abogado que conocía exactamente los argumentos de ambos lados. Entre los 56 delegados que se reunieron en Filadelfia había posiciones de todo el espectro. Algunos, como el primo de John, Samuel Adams, eran radicales que no concebían otra salida que la independencia total y estaban dispuestos a iniciar un conflicto armado para conseguirla. Otros consideraban que todavía había espacio para la negociación y que una ruptura definitiva con la corona sería un error. Adams ocupó el espacio del medio, no por cobardía ni por ambigüedad, sino porque era lo suficientemente lúcido como para entender que sin consenso no habría movimiento, y sin movimiento no habría nada. Trabajó con una paciencia que su temperamento natural no siempre le facilitaba, escuchando, cediendo en los detalles para ganar en lo esencial, construyendo los puentes entre facciones que de otra manera jamás habrían llegado a un acuerdo. El resultado fue la Asociación Continental, un acuerdo mediante el cual todas las colonias representadas se comprometían a boicotear el comercio británico. No era la independencia. Pero era un primer paso colectivo, una demostración de que las colonias podían actuar como una unidad. Se enviaron peticiones formales al rey Jorge III, exponiendo las quejas y demandando concesiones. Y luego el Congreso se disolvió, y Adams regresó a Massachusetts a esperar. La respuesta de Londres llegó en la forma que Adams ya comenzaba a anticipar. El Parlamento declaró que las colonias se encontraban en abierta rebelión. Y en lugar de abrir un canal de diálogo, ordenó que las milicias irregulares que los patriotas habían comenzado a organizar entregaran sus armas. Cuando los soldados británicos intentaron ejecutar esa orden en la primavera de 1775, marchando hacia los depósitos de armas en Lexington y Concord, encontraron a los milicianos esperándolos. Los primeros disparos de la Guerra Revolucionaria Americana resonaron en los campos de Massachusetts, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Adams visitó uno de los campamentos de la milicia patriota pocos días después de los primeros enfrentamientos, y lo que vio lo perturbó profundamente. Eran hombres valientes, sin duda. Hombres dispuestos a morir por una causa en la que creían. Pero estaban mal equipados, mal organizados, y enfrentaban al ejército profesional más poderoso del mundo. Si aquella revolución iba a tener alguna posibilidad real, necesitaba algo más que voluntad y fusiles prestados. Necesitaba una estructura. Días después, Adams partió hacia Filadelfia para el Segundo Congreso Continental, que se reunió en mayo de 1775. Y fue allí, en aquellas sesiones intensas y cargadas de urgencia, donde John Adams dejó de ser un observador crítico para convertirse en uno de los arquitectos activos de una nación. Una de las primeras y más urgentes decisiones que tomó el Congreso fue la creación de un ejército profesional. Adams la promovió con toda la energía de un hombre que había visto con sus propios ojos el estado de las milicias. El 14 de junio de 1775, el Ejército Continental fue establecido por decreto del Congreso. Y Adams fue quien propuso el nombre del hombre que debía liderarlo. George Washington era un terrateniente de Virginia que había ganado experiencia militar durante las guerras coloniales previas, combatiendo bajo bandera británica en los bosques del continente. No era el militar más brillante del continente, y Adams lo sabía. Pero era el hombre correcto para ese momento. Era de Virginia, lo cual significaba que su nombramiento enviaría una señal poderosa a las colonias del sur, que esta no era la revolución de Nueva Inglaterra, sino la revolución de todos. Adams argumentó ese punto ante el Congreso con la convicción de alguien que entendía que la política y la estrategia no siempre son la misma cosa, pero que en ese momento debían serlo. Washington fue nombrado comandante en jefe. La historia del mundo occidental cambió de curso en esa sala. Adams también firmó la llamada Petición de la Rama de Olivo, un último intento de los miembros del Congreso de apelar directamente al rey Jorge III y pedirle que interviniera para abrir negociaciones entre la corona y los colonos. La firmó porque todos la firmaron. Pero no creía en ella. Para él, el tiempo de las peticiones había terminado el día que los soldados dispararon en Lexington y Concord. El rey rechazó la petición sin contemplaciones, declaró formalmente que las colonias estaban en rebelión, y con eso cerró la última puerta que podría haber llevado a un acuerdo. Lo que vino después fue uno de los periodos más agotadores de la vida de Adams.
Mientras el ejército de Washington combatía en el campo, Adams libraba su propia guerra dentro del Congreso. Llegó a participar en 90 comités distintos y presidió más de 2 docenas de ellos. Ningún otro miembro del Congreso cargó con un volumen de trabajo comparable. Y ninguno de esos comités era más decisivo que el que le fue confiado en junio de 1776, la Junta de Guerra y Artillería, el brazo administrativo del Ejército Continental. Alguien tenía que asegurarse de que los soldados tuvieran fusiles. Alguien tenía que gestionar el suministro de pólvora, de uniformes, de alimentos, de todo lo necesario para mantener vivo a un ejército que luchaba contra el poder militar más formidable de la época. Ese alguien fue John Adams, que trabajó jornadas de 18 horas durante meses para que las batallas de la Revolución fueran posibles. La historia recuerda a los generales que ganaron esas batallas. Rara vez recuerda al hombre que se aseguró de que tuvieran municiones. Mientras tanto, el Congreso llegó a la conclusión que muchos de sus miembros llevaban tiempo evitando: había llegado el momento de declarar formalmente la independencia de las 13 colonias respecto a Gran Bretaña. Se formó un comité de 5 personas para redactar el documento que lo proclamaría ante el mundo. Adams fue uno de ellos, junto a Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston, y un joven virginiano llamado Thomas Jefferson. Jefferson fue el autor principal del texto. Era un escritor extraordinario, capaz de condensar ideas filosóficas complejas en prosa que sonaba a verdad inevitable. Pero el documento no fue obra de un solo hombre. Adams y Franklin lo leyeron, lo cuestionaron, propusieron cambios, y Jefferson los incorporó. Fue el comienzo de una relación entre Adams y Jefferson que definiría décadas de historia americana, una relación que pasaría por la amistad profunda, la rivalidad encarnizada, y finalmente por algo más difícil de nombrar pero más duradero que cualquiera de las dos. Cuando el texto estuvo listo, fue Adams quien lo defendió ante el Pleno del Congreso con una pasión que los presentes recordarían durante años. Jefferson era el escritor, Adams era el guerrero de la sala. El 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia fue ratificada. Los Estados Unidos de América habían nacido como nación. Ahora tocaba hacerla real en el campo de batalla. La guerra se extendió por años. Los británicos capturaron Nueva York. Tomaron Filadelfia. Washington y su ejército sobrevivieron inviernos que casi los destruyeron. Y entonces llegó Saratoga. En octubre de 1777, más de 7.000 soldados británicos que habían descendido desde Canadá fueron derrotados y capturados en el valle del río Hudson. Fue una victoria que cambió el equilibrio del conflicto, porque convenció a Francia de que los patriotas podían ganar, y que valía la pena apostar por ellos. Adams fue enviado a Europa apenas unas semanas después de Saratoga, con la misión de fortalecer los lazos diplomáticos con Francia y asegurarse de que la alianza se formalizara en apoyo militar concreto. Cruzó el Atlántico en la primavera de 1778 con su hijo mayor, John Quincy, a su lado, dejando a Abigail en casa con los demás hijos, como ya había empezado a ser una costumbre demasiado frecuente. La misión fue una lección en humillación. Para cuando Adams llegó a París, el gobierno francés ya había firmado el acuerdo de alianza militar. Su trabajo había sido hecho antes de que él pusiera un pie en el continente. Y lo que siguió fue peor: los ministros del rey Luis XVI ignoraban a Adams sistemáticamente. Preferían la compañía de Benjamin Franklin, cuya reputación como sabio y filósofo los fascinaba, y cuyo estilo diplomático era infinitamente más suave y adulador que el de Adams. Franklin nunca perdía de vista la importancia de hacer sentir bien a las personas de las que necesitaba algo. Adams, en cambio, decía lo que pensaba, presionaba cuando consideraba que había que presionar, y no tenía mucha paciencia para los juegos de corte. El Congreso, eventualmente, tomó nota de la situación y nombró a Franklin como ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Francia, lo cual equivalía a decir que Adams ya no era necesario allí. Adams no lo tomó bien. Sintió que lo habían relegado, que años de trabajo y sacrificio estaban siendo ignorados en favor de alguien que sabía sonreír mejor que él. Tomó la decisión, sin consultar al Congreso, de regresar a casa. Llegó a Massachusetts en marzo de 1779. Pero el descanso fue breve. El Congreso lo envió de regreso al otro lado del Atlántico apenas 6 meses después, esta vez con la misión de explorar la posibilidad de abrir negociaciones de paz con los británicos. En París, los viejos obstáculos reaparecieron. Los franceses seguían marcando el paso de la diplomacia americana,
y el gobierno de Londres no tenía ningún incentivo real para negociar mientras la guerra siguiera siendo manejable para ellos. Frustrado, Adams se marchó a Ámsterdam en la esperanza de que la República Holandesa pudiera convertirse en un aliado más confiable y en una fuente de crédito para el Congreso. Pero también allí encontró indiferencia. El gobierno de La Haya se negó a reconocer sus credenciales como representante americano. Adams se enfrentaba a la misma realidad en cada capital europea que visitaba. Las potencias del continente tenían sus propios intereses, sus propios cálculos, y los Estados Unidos eran una ficha más en un tablero que ellas manejaban según sus propias reglas. El peso de años de trabajo sin descanso, de largas separaciones de su familia, de misiones diplomáticas que terminaban en frustración tras frustración, comenzó a cobrar su precio. En agosto de 1781, Adams se enfermó gravemente en Ámsterdam. Los médicos no supieron nombrar con precisión lo que tenía, pero quienes lo conocían bien reconocieron en su colapso algo más que una enfermedad física. Era el agotamiento total de un hombre que había estado llevando demasiado sobre sus hombros durante demasiado tiempo. La recuperación fue lenta. Y mientras Adams yacía enfermo en una ciudad extranjera, a miles de kilómetros de su hogar, la guerra en América estaba llegando a su punto de quiebre. En el otoño de 1781, un ejército combinado de fuerzas americanas y francesas, de casi 16.000 hombres, rodeó al general británico Charles Cornwallis y a sus 9.000 soldados en Yorktown, Virginia. Durante 3 semanas, la artillería franco-americana redujo las defensas británicas a escombros mientras la armada francesa bloqueaba cualquier posibilidad de escape por mar. Cornwallis no tuvo más opción que rendirse. Más de 7.500 soldados británicos cayeron prisioneros. Era el golpe definitivo. No fue el último combate formal de la guerra, pero fue el momento en que todos supieron que había terminado. Las noticias de Yorktown llegaron a Europa y transformaron el panorama político de inmediato. En la República Holandesa, la opinión pública, que hasta entonces había mirado a los Estados Unidos con cautela, giró en favor de los patriotas. El gobierno de La Haya, que meses antes había ignorado a Adams, de repente encontró razones para recibirlo. En abril de 1782, Adams logró que los holandeses reconocieran formalmente a los Estados Unidos como nación independiente, y negoció un préstamo sustancial para el Congreso. Era la primera gran victoria diplomática que podía llamar enteramente suya. Desde Ámsterdam, Adams viajó a París, donde las negociaciones de paz con Gran Bretaña ya habían comenzado en serio. La delegación británica, encabezada por David Harley, llegó sabiendo que tendría que reconocer la independencia americana. Lo que quedaba por resolver eran los detalles, la frontera con los territorios británicos al norte, los derechos de pesca en las aguas de Terranova y Nueva Escocia, las compensaciones para los leales a la corona que deseaban abandonar los Estados Unidos. Adams, junto a Franklin y John Hay, negoció cada punto con la minuciosidad de un abogado que sabe que los detalles son donde se ganan o se pierden los acuerdos reales. El 3 de septiembre de 1783, el Tratado de París fue firmado. La guerra había terminado. Los Estados Unidos de América eran reconocidos formalmente por la potencia más grande del mundo como una nación soberana e independiente. Adams podría haber regresado a casa como un héroe. Pero el Congreso tenía otra misión para él, la más irónica de todas, ser el primer embajador de los Estados Unidos ante la corona británica. El hombre que había pasado años combatiendo la dominación inglesa tendría que ir a Londres a intentar construir una relación cordial con el país contra el que acababa de luchar. Llegó en 1785, se presentó ante el rey Jorge III, y los dos hombres que habían estado en lados opuestos de una guerra se miraron a los ojos y acordaron tratarse con respeto. Fue quizás el único acuerdo que Adams pudo alcanzar plenamente en Londres, porque todo lo demás resultó ser un laberinto. Ninguno de los dos gobiernos estaba cumpliendo a cabalidad los términos del Tratado de París. Los americanos no compensaban a los comerciantes y leales británicos como habían prometido. Los ingleses no cedían los fuertes a lo largo del río Ohio como estaba estipulado. Adams presionaba, negociaba, y encontraba resistencia en ambos lados del Atlántico. Lo que sí trajo esa etapa londinense fue algo que no tenía precio después de años de ausencias. Abigail pudo finalmente reunirse con él. Sus hijos ya eran lo suficientemente mayores como para que ella cruzara el océano, y por primera vez en mucho tiempo Adams no era un hombre solo en una ciudad extranjera. Fue un respiro que necesitaba más de lo que sabía admitir.
Para 1788 estaba claro que lo que Adams podía lograr en Londres lo podía lograr cualquier diplomático de menor rango. Y en América, algo mucho más importante estaba ocurriendo. Los líderes de la nueva nación estaban escribiendo la constitución que le daría forma definitiva al país, y las primeras elecciones presidenciales de la historia de los Estados Unidos estaban a punto de celebrarse. John Adams recogió sus cosas, se despidió de Inglaterra, y regresó al continente que él había ayudado a construir. Lo que le esperaba allí sería, en muchos sentidos, la prueba más dura de su vida. Cuando John Adams desembarcó en América en 1788, el país que encontró no era el mismo que había dejado. Durante los años que pasó en Europa, los hombres más brillantes de la joven nación habían estado peleando una guerra diferente, la guerra de las ideas, el combate sobre qué clase de república sería exactamente los Estados Unidos. Y el resultado de esa batalla, la Constitución que James Madison había arquitectado con contribuciones de muchos otros, incluido el propio Adams a través de la Constitución de Massachusetts que él había redactado en 1780, era un documento de compromisos delicados y equilibrios frágiles. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. Adams leyó la Constitución y entendió lo que era, un intento de construir una casa común para hombres que no siempre se ponían de acuerdo ni sobre los cimientos. Establecía un Congreso bicameral, con una Cámara de Representantes que respondería a la voluntad popular y un Senado que representaría a los estados por igual, independientemente de su tamaño o riqueza. Creaba una Corte Suprema para custodiar la ley. Y establecía la presidencia, un ejecutivo elegido por 4 años a través del colegio electoral, el sistema por el cual cada estado tenía un número proporcional de votos en las elecciones nacionales. Adams quería ser presidente. Lo quería desde antes de que la palabra existiera en su sentido americano. Había dedicado décadas de su vida a construir esta nación, y sentía que conocía sus necesidades mejor que casi nadie. Pero había un hombre en el continente cuya reputación hacía que cualquier ambición presidencial pareciera prematura, y ese hombre era George Washington. Adams fue lo suficientemente realista como para reconocerlo. Cuando las primeras elecciones se celebraron entre finales de 1788 y principios de 1789, Washington fue elegido presidente de manera prácticamente unánime. Adams, que terminó en segundo lugar en el colegio electoral, se convirtió en el primer vicepresidente de los Estados Unidos. En aquellos primeros años de la República, el vicepresidente era elegido de manera independiente, no como compañero de fórmula del presidente. Eso significaba que Adams llegó al cargo sin que Washington lo hubiera elegido, y sin que Washington se sintiera especialmente obligado a incluirlo en nada importante. El resultado fue una vicepresidencia que Adams viviría como una forma refinada de irrelevancia. La capital provisional era Nueva York, luego trasladada de regreso a Filadelfia mientras se construía una nueva ciudad a orillas del río Potomac. Adams presidía el Senado, que era constitucionalmente su única función real. Y desde el primer día demostró que no había aprendido a suavizar los bordes más irritantes de su personalidad. Cuando propuso que al presidente se le debía tratar con el título de Alteza, como se hacía con los reyes y reinas europeos, el Senado reaccionó con una mezcla de incredulidad y hostilidad. Adams siempre había tenido una relación complicada con la idea de la monarquía, no la admiraba, pero tampoco terminaba de ocultar cierto respeto por el orden y la jerarquía que representaba. Sus enemigos usaron ese episodio para pintarlo como un hombre secretamente enamorado de la realeza, y la caricatura se pegó con una persistencia que lo perseguiría durante años. Fue Mr. Presidente el título que quedó, y Adams tuvo que conformarse. Washington lo consultó sobre asuntos relacionados con Francia, donde la revolución había estallado en 1789 con una violencia que pronto desbordó cualquier ideal político. Adams había visto a esa sociedad de cerca, conocía la frivolidad de la corte y la desesperación de los más pobres, y cuando el llamado terror comenzó a devorar a sus propios hijos en las plazas de París, no se sorprendió. Le dijo a Washington lo que pensaba, que la Revolución Francesa había dejado de ser un movimiento hacia la libertad para convertirse en una máquina de destrucción. Más allá de esas conversaciones, sin embargo, Washington lo mantuvo al margen de los asuntos de gobierno. Adams cumplió su papel como presidente del Senado, emitió más votos de desempate que cualquier otro vicepresidente salvo John Calhoun en el siglo siguiente, y fue aprendiendo, con amargura, a vivir en los márgenes del poder que él mismo había ayudado a construir. Mientras tanto,
El primer sistema de partidos de los Estados Unidos tomaba forma con una velocidad y una ferocidad que nadie había anticipado del todo. Alexander Hamilton, el brillante y ambicioso secretario del Tesoro de Washington, lideró la construcción del Partido Federalista, que creía en un gobierno federal fuerte, en el desarrollo industrial, y en mantener relaciones cercanas con Gran Bretaña. Su base estaba en Nueva Inglaterra y en los estados más urbanizados del norte. Thomas Jefferson y James Madison construyeron el Partido Demócrata Republicano, que defendía los valores agrarios, el poder de los estados individuales frente al gobierno central, y miraba con simpatía hacia la Francia revolucionaria. Su fuerza descansaba en los estados del sur, donde la economía dependía de las plantaciones y donde la esclavitud era una institución que nadie en posición de poder estaba dispuesto a cuestionar demasiado. Adams se alineó con los federalistas. Compartía su visión de un gobierno central fuerte y su desconfianza hacia la Revolución Francesa. Pero su relación con Hamilton era fría y llena de sospechas mutuas. Hamilton era un político de una ambición sin límites y una inteligencia estratégica que Adams respetaba y al mismo tiempo temía. Los dos hombres se necesitaban sin quererse, y esa tensión envenenada sería uno de los factores que eventualmente destruirían al partido que ambos decían servir. Cuando Washington anunció que no se presentaría a un tercer mandato, que la presidencia se convertiría en algo parecido a una monarquía electiva si una sola persona la ocupaba indefinidamente, el camino quedó abierto para la primera elección presidencial verdaderamente disputada de la historia americana. Jefferson sería el candidato principal de los demócratas republicanos. Adams sería el de los federalistas. Hamilton no podía negar que Adams era el mejor candidato para enfrentar a Jefferson, aunque habría preferido a casi cualquier otra persona. Y los dos partidos lanzaron sus maquinarias en una guerra de palabras e imprenta que reveló cuánto había cambiado el tono de la política americana desde los días en que los mismos hombres se sentaban juntos a redactar la Declaración de Independencia. Adams ganó. Por un margen delgado como el filo de un cuchillo, 71 votos del colegio electoral contra 68 de Jefferson. Los federalistas habían dominado Nueva Inglaterra y ganado suficiente apoyo en los estados del medio como Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Delaware para inclinar la balanza. Jefferson, que había barrido en el sur, terminó en segundo lugar. Y según las reglas de la Constitución en ese momento, el segundo lugar en una elección presidencial no significaba la derrota, significaba la vicepresidencia. Adams juró el cargo el 4 de marzo de 1797, y al mismo tiempo juró Jefferson como su vicepresidente. Dos hombres que habían pasado la última década alejándose el uno del otro, ideológica y personalmente, estaban ahora obligados a gobernar juntos. Fue, desde el principio, un arreglo imposible. La presidencia de Adams quedó dominada casi de inmediato por una crisis con Francia que amenazó con convertirse en una guerra abierta. El gobierno del Directorio francés, furioso por el tratado que los Estados Unidos habían firmado con Gran Bretaña, comenzó a atacar barcos comerciales americanos en el Atlántico. Adams envió una delegación diplomática a París para intentar resolver el conflicto. Lo que ocurrió entonces se convirtió en uno de los escándalos más resonantes de la historia temprana de los Estados Unidos. 3 agentes del gobierno francés, a quienes los americanos identificaron en sus despachos únicamente como X, Y y Z, se acercaron a la delegación y dejaron en claro que cualquier negociación tendría un precio. Ese precio era un soborno sustancial para los ministros del directorio, y un préstamo millonario para el gobierno francés. Los delegados americanos rechazaron la demanda. Cuando Adams presentó los despachos al Congreso y su contenido se hizo público, el país estalló de indignación. Millones para la defensa, pero ni un centavo para el tributo, fue el grito que recorrió las ciudades americanas. La presión para declarar la guerra a Francia fue enorme. Los federalistas, que ya miraban al gobierno revolucionario francés con profunda hostilidad, exigían acción militar. Adams autorizó la construcción de nuevos barcos de guerra y permitió que la Marina americana respondiera a los ataques franceses en el mar. Así comenzó la llamada cuasiguerra, un conflicto naval no declarado que duró desde 1798 hasta 1800, con enfrentamientos en el Caribe y el Atlántico que costaron vidas y dinero, pero que nunca escalaron a una guerra formal. Y aquí fue donde Adams tomó la decisión más valiente y más costosa políticamente de toda su presidencia: se negó a declarar la guerra. No era cobardía. Era la convicción profunda de que los Estados Unidos, una nación joven con un ejército y una marina aún en construcción,
no podía permitirse ser arrastrada al vórtice de los conflictos europeos. Cuando llegaron señales de que el gobierno francés estaba dispuesto a negociar en términos más razonables, Adams aprovechó la apertura y envió una nueva delegación a París, esta vez con instrucciones de llegar a un acuerdo. Lo logró. La cuasi guerra terminó sin convertirse en guerra real. Adams sentía que había salvado al país de un desastre innecesario. Pero los federalistas más belicosos, que habían querido la guerra con Francia como una forma de fortalecer el ejército, expandir el poder federal y consolidar su dominio político, sintieron que Adams los había traicionado. Hamilton, que había estado maniobrado para controlar el ejército que se estaba formando, quedó furioso. En el verano de 1798, el Congreso aprobó las leyes de extranjería y sedición, un conjunto de 4 piezas de legislación que ampliaban el tiempo de residencia necesario para obtener la ciudadanía, daban al gobierno el poder de deportar extranjeros considerados peligrosos, y criminalizaban la publicación de textos que se consideraran ataques falsos o maliciosos contra el gobierno. Adams firmó esas leyes, aunque no las había propuesto y tenía reservas sobre algunas de sus disposiciones. Jefferson y Madison las atacaron de inmediato como una amenaza directa a la libertad de expresión. Adams argumentaba que el país estaba en un momento de crisis y que ciertas medidas de seguridad eran necesarias. Sus enemigos políticos las usaron como evidencia de que en el fondo era un tirano con inclinaciones monárquicas. Había también dentro de su propio gabinete hombres que le eran más leales a Hamilton que a él. Adams tardó demasiado en entenderlo y en actuar sobre ello, y cuando finalmente lo hizo, despidiendo a los ministros más desleales, el daño ya estaba hecho. La imagen de un partido dividido era ya imposible de ocultar. En noviembre de 1800, Adams se convirtió en el primer presidente en mudarse a la mansión presidencial en la nueva capital de Washington, en el Distrito de Columbia, una ciudad que en ese momento era poco más que calles de barro, edificios a medio construir, y la promesa de lo que algún día sería. Le escribió a Abigail una carta la noche de su primera velada en esa casa, y le pidió que todas las bendiciones del cielo cayeran sobre ese lugar y sobre todos los hombres honestos que lo habitaran en el futuro. Era una oración hermosa para un hombre que sabía que probablemente no habitaría ese lugar por mucho más tiempo. También durante su presidencia se produjo un episodio que ilustra perfectamente quién era John Adams en lo más profundo de su carácter. En Pensilvania estalló la llamada Rebelión de Fries, una revuelta relativamente pequeña de contribuyentes alemanes que se oponían a un nuevo impuesto sobre la propiedad. Fue sofocada sin dificultad, y sus líderes fueron juzgados y condenados a muerte por traición. El gabinete de Adams recomendó que se ejecutara la sentencia, como una advertencia a cualquiera que pensara en alzarse contra el gobierno federal. Adams se tomó su tiempo, revisó cada documento del caso, y llegó a la conclusión de que la pena de muerte era desproporcionada para lo que había ocurrido. Concedió el perdón ejecutivo. Sus propios ministros lo consideraron un error político grave. Adams lo consideró un acto de justicia elemental. La elección de 1800 fue una derrota. Jefferson obtuvo 73 votos del colegio electoral. Adams obtuvo 65. El Partido Federalista estaba roto. Hamilton, incapaz de perdonar a Adams por haber buscado la paz con Francia, había distribuido una circular privada devastando el carácter y las decisiones del presidente, y el documento había caído en manos equivocadas y se había publicado ampliamente. Los demócratas republicanos lo usaron como munición electoral. La división fue total, y el precio fue la presidencia. Jefferson sería el tercer presidente de los Estados Unidos. Adams, el hombre que había nominado a Washington, defendido la Declaración de Independencia, mantenido la paz cuando el país clamaba por la guerra, y perdonado a hombres que sus propios ministros querían ver colgados, regresaría a su granja en Massachusetts como un hombre derrotado por las mismas fuerzas políticas que él había ayudado a liberar. El día de la inauguración de Jefferson, el 4 de marzo de 1801, John Adams no estaba en Washington. Se había ido antes del amanecer, a las 4 de la mañana, en una diligencia rumbo al norte. Algunos lo vieron como un acto de amargura, una descortesía de un hombre que no podía aceptar la derrota con gracia. Otros lo vieron como lo único honesto que un hombre de su temperamento podía hacer en ese momento, alejarse, sin teatro, sin fingir una camaradería que ya no existía. Cualquiera que sea la interpretación, la imagen de Adams abandonando Washington en la oscuridad de la madrugada es una de las más solitarias de toda su historia. Y también, de alguna manera extraña, una de las más suyas.
La diligencia que llevó a John Adams hacia el norte en la madrugada del 4 de marzo de 1801 lo depositó eventualmente en la granja de Quincy, en las afueras de Braintree, el mismo terreno que había heredado de su padre 40 años antes. El hombre que regresó a esa tierra no era el joven abogado ambicioso que había partido hacia los grandes escenarios de la historia. Era un hombre de 65 años, agotado, herido en su orgullo, y cargando el peso de una derrota que sentía como algo más que una derrota política. Era la confirmación de lo que sus enemigos siempre habían insinuado, que el país no lo quería de la manera en que él había creído que lo quería. Abigail lo esperaba. Siempre lo esperaba. Y durante los primeros meses de su retiro fue ella quien sostuvo la estructura emocional de la casa, quien encontró la manera de que John no se hundiera del todo en la amargura que lo tentaba. Adams intentó escribir sus memorias, un proyecto que abandonó antes de terminarlo porque descubrió que revisar su propia vida con honestidad era un ejercicio más doloroso de lo que había anticipado. Intentó también poner orden en sus finanzas, y fue entonces cuando descubrió la profundidad real de su situación económica. En 1802 y 1803, la casa comercial londinense de Bird, Savage y Bird, con la que Adams tenía inversiones significativas, se derrumbó. Perdió $13.000 de golpe, una suma que en términos actuales representaría más de $300.000. Para un hombre que vivía de una granja y no tenía cargo público ni salario, fue un golpe devastador. Tuvo que vender parcelas de tierra y reorganizar sus deudas. Su hijo John Quincy, que para entonces ya había comenzado su propia carrera política, lo ayudó comprando parte de la propiedad familiar para aliviar la presión inmediata. Adams aceptó la ayuda con la incomodidad de un hombre que había pasado toda su vida creyendo que la independencia económica era la base de la independencia moral. Los otros hijos le dieron dolores de un tipo diferente. Charles, el tercero de sus hijos varones, había caído en el alcoholismo y las deudas, y su matrimonio se había deshecho en escándalo y vergüenza. Murió en el año 1800 de pleuritis, a los 30 años, antes de que su padre regresara del todo a casa. Adams no habló mucho de esa pérdida, lo cual en él era la forma más elocuente de hablar de ella. Thomas, el menor de los varones, regresó a Quincy después de fracasar en su carrera legal, y también él cayó en el alcohol y las deudas, convirtiéndose en una presencia que oscilaba entre el refugio y la carga en la vida de sus padres. Eran los años silenciosos. Adams leía, cultivaba su tierra con manos que alguna vez habían firmado tratados de paz y declaraciones de independencia, y observaba desde lejos el desarrollo de una nación que seguía su curso sin preguntarle demasiado su opinión. Tenía opiniones de todas formas, y las expresaba en cartas y conversaciones con quienes lo visitaban. La compra de Luisiana de 1803, mediante la cual Jefferson duplicó el territorio del país adquiriendo vastas tierras del oeste a Francia, le pareció a Adams una medida sensata aunque políticamente inconveniente para el hombre que la ejecutó. La ley de embargo de 1807, que Jefferson impuso para castigar a Gran Bretaña y Francia prohibiendo el comercio exterior americano, le pareció un desastre que dañaba a los propios ciudadanos americanos más que a nadie. Y cuando la guerra de 1812 llegó bajo la presidencia de Madison, Adams apoyó el esfuerzo bélico, convencido de que Gran Bretaña llevaba demasiado tiempo tratando a los Estados Unidos como si la independencia fuera una formalidad que podía ignorarse cuando convenía. Pero nada de eso lograba llenar el hueco central de esos años. El hueco que tenía la forma de una amistad rota con el hombre con quien había compartido la aventura más extraordinaria de sus vidas. Thomas Jefferson y John Adams no se habían dirigido la palabra en 11 años. Desde que la elección de 1800 los había convertido en adversarios definitivos, el silencio entre ellos era absoluto. Habían sido amigos cuando todo estaba en juego, cuando el precio de equivocarse era la horca o la guillotina. Habían discutido filosofía y política durante noches interminables en París y Filadelfia. Habían construido juntos, con las manos en la misma masa, la arquitectura política de una nación. Y luego la ambición y la ideología y el orgullo herido habían construido un muro entre ellos que ninguno de los dos parecía dispuesto a derribar. Fue Abigail quien hizo el primer movimiento, y lo hizo no por política sino por humanidad. En 1804 murió Polly Jefferson, la hija menor de Thomas, una joven que Abigail había conocido y cuidado brevemente en Londres años atrás. Abigail le escribió a Jefferson una carta de condolencias. Jefferson respondió. Se abrió una pequeña ventana, una correspondencia cuidadosa y tensa en la que ambos intentaron, sin lograrlo del todo, cruzar el espacio de todo lo que los separaba. El intercambio terminó en más distancia que cercanía.
John Adams no participó. Todavía no estaba listo. El hombre que finalmente los volvió a unir fue Benjamin Rush, uno de los médicos más prominentes de Filadelfia y un amigo cercano de ambos. Rush era de esos hombres raros que podían moverse entre mundos opuestos sin perder la confianza de ninguno, y durante años trabajó pacientemente para convencer primero a uno y luego al otro de que el silencio entre ellos era un desperdicio que ni ellos ni la historia podían permitirse. Rush le escribió a Adams que había soñado que los dos viejos amigos se habían reconciliado y habían pasado sus últimos años intercambiando las reflexiones de dos hombres que habían visto más de lo que cualquier ser humano tiene derecho a ver en una sola vida. Adams, que tenía un sentido del humor que afloraba en los momentos más inesperados, respondió que el sueño de Rush le parecía una excelente idea. El 1 de enero de 1812, John Adams le escribió una carta a Thomas Jefferson. Era una carta breve, casi casual, como si el silencio de 11 años hubiera sido apenas una pausa en una conversación que nunca había terminado del todo. Jefferson respondió con calidez. Y así comenzó uno de los intercambios epistolares más extraordinarios de la historia intelectual americana, una correspondencia que se extendería durante 14 años, hasta el último día de la vida de ambos. En esas cartas Adams y Jefferson discutieron todo. La naturaleza del poder y sus peligros. La religión y la duda. El significado de la revolución que habían hecho juntos. Los errores que ambos habían cometido, aunque ninguno de los dos era especialmente dado a la autocrítica directa. La mortalidad, que se hacía más presente con cada año que pasaba. Adams escribía con una urgencia chispeante, acumulando preguntas y observaciones y provocaciones. Jefferson respondía con la elegancia de un hombre que había aprendido a pensar en prosa. Eran dos maneras distintas de ser inteligente, y juntas producían algo que ninguno de los dos habría podido producir solo. Pero mientras esa correspondencia florecía, la vida en Quincy seguía cobrando sus peajes. Abigail, que había sido la piedra angular de todo durante más de 50 años, comenzó a declinar. Había sobrevivido a tanto, las décadas de separación, la muerte de hijos, las derrotas políticas, los inviernos y los veranos de una granja que nunca fue rica pero siempre fue suya. En octubre de 1818, el tifus la encontró cuando tenía 73 años, y su cuerpo no pudo resistirlo. Sus últimas palabras, dirigidas a John, fueron simples y directas como había sido ella toda su vida: John, no tardará mucho. Murió el 28 de octubre de 1818. Adams la sobrevivió casi 8 años, y nunca dejó de sentir su ausencia como una presencia constante, como el negativo de una fotografía que define todo lo que la rodea por lo que le falta. Adams siguió leyendo. Siguió escribiendo cartas. Siguió viendo cómo el mundo que había ayudado a crear tomaba formas que a veces lo llenaban de orgullo y a veces lo llenaban de aprensión. Y siguió mirando de cerca la trayectoria de su hijo mayor, John Quincy Adams, que había seguido una carrera política notable, sirviendo como senador, como embajador en múltiples países, y finalmente como secretario de Estado bajo la presidencia de James Monroe entre 1817 y 1825. John Quincy era en muchos sentidos el hijo de su padre, brillante, obstinado, más cómodo con las ideas que con la política de relaciones humanas, y absolutamente incapaz de decir lo que no creía aunque le fuera a costar caro. En 1824 y 1825, se disputó la presidencia en una elección de 4 candidatos que ninguno ganó con mayoría suficiente en el colegio electoral, lo cual significó que la decisión final recayó en la Cámara de Representantes. Cuando el polvo se asentó, John Quincy Adams fue elegido 6º presidente de los Estados Unidos, derrotando entre otros a Andrew Jackson. El 4 de marzo de 1825, John Adams, con 89 años, vio a su hijo jurar el cargo de presidente de la nación que él había ayudado a fundar. Era un momento que no tenía precedentes en la historia de ninguna república. Ningún padre fundador había vivido para ver a su hijo ocupar el mismo cargo. Era también, de alguna manera, el cierre de un círculo que había comenzado décadas atrás en una granja de Braintree, cuando un niño con demasiadas preguntas para su propio bien había empezado a preguntarse por qué los hombres con poder hacían lo que hacían con él. Adams entró en su último año de vida con la tranquilidad de un hombre que ha visto demasiado como para seguir temiendo lo que se aproxima. Su salud se deterioraba lentamente pero con certeza. Le costaba caminar. Su vista se había debilitado tanto que dictar era más fácil que escribir. Pero su mente seguía siendo la de John Adams,
aguda y curiosa y dispuesta a formular una pregunta más sobre la naturaleza humana si alguien le daba la oportunidad. El verano de 1826 se acercaba con el peso específico de los aniversarios importantes. El 4 de julio de ese año sería el 50º aniversario exacto de la firma de la Declaración de Independencia. 50 años desde el día en que Adams y Jefferson y los demás miembros del Congreso Continental habían puesto sus nombres en el documento más audaz que una asamblea de políticos había firmado jamás. El país entero se preparaba para celebrar. Ciudades y pueblos de costa a costa organizaban ceremonias y discursos y fuegos artificiales. En Quincy, Adams había declinado todas las invitaciones para participar en los actos. Su cuerpo ya no se lo permitía. Pasó los primeros días de julio en su cama, con lucidez intermitente, consciente de que el tiempo que le quedaba se medía ya en horas. En Monticello, en Virginia, Thomas Jefferson también estaba muriendo. El hombre que había escrito que todos los hombres son creados iguales llevaba semanas en cama, luchando contra una infección que su cuerpo de 83 años no podía vencer. Sus últimas horas fueron similares a las de Adams en su forma, dos hombres viejos, en camas distintas y en estados distintos, sosteniendo la conciencia lo suficiente para ver llegar el día que ambos habían contribuido a poner en el calendario de la historia. Jefferson murió el 4 de julio de 1826, pocas horas antes del mediodía. Adams murió ese mismo día, al caer la tarde. Sus últimas palabras, según quienes estaban presentes en la habitación, fueron una frase incompleta que comenzaba con el nombre de su viejo amigo y adversario: Thomas Jefferson sobrevive. No lo sabía. En ese momento, Jefferson ya había muerto. Las noticias no viajaban tan rápido como la historia que estaban haciendo juntos por última vez. Fue enterrado en la iglesia unitaria del primer parroquial de Quincy, junto a Abigail. Tenía 90 años. Había nacido en un mundo colonial donde América no era más que una franja de asentamientos en el borde de un continente desconocido, y moría en el 50º aniversario de la nación que había ayudado a crear. Y en ese mismo día, a pocas horas de diferencia, la historia se había llevado también al hombre con quien había peleado y se había reconciliado, al hombre con quien compartió lo mejor y lo peor de una época que no volvería jamás. El 4 de julio de 1826 no fue solamente el día en que murieron dos hombres viejos. Fue el día en que una era se cerró con la precisión de algo que hubiera sido escrito de antemano, como si el continente mismo hubiera decidido que la historia de los fundadores no podía terminar de otra manera.